Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Honestamente, uno acaba agotado del trastorno psicológico tipificado como neurosis que tiñe a esta posmodernidad fucsia arcoíris, a la que le es imposible contactar con la realidad. No sé ya, no me queda claro, si les falta una horneada, si no les encaja alguna neurona, o precisan un buen par de tres botas. La erotización y discusión ocupa todos y cada ápice de la estupidez. Delata la ideología que sustentan, pero además, el trastorno obsesivo compulsivo de censurarlo todo. El arte, la ciencia, la historia. La emergencia en curso ha delatado la histeria desenfrenada del modelo social que propone la globocracia. No tienen límites. En la globalización fucsia arcoíris, en la globalización de la estupidez, no hay libertad. Ya no se puede elegir siquiera un libro, una película, una novela, una obra de arte. Si viviéramos en el siglo XVI, irán corriendo a censurar a Miguel Ángel para que le meta una hoja de parra entre las piernas a David. Pues en orden a los cánones de libertad, histeria e incultura de la globocracia, es violento ver al hombre perfecto tallado como viene al mundo. Es hostil por ser hombre, más por estar desnudo mostrando tan varonil orgullo de compartir la perfección de la naturaleza y la divinidad donada al escultor. Cuánto odio concentrado en oposición insalubre a la concepción natural. Emerge de los poros a esta posmodernidad que le busca la quinta pata al gato con pretensión de filosofía, a fin de que acabe censurado toda señal contraria a su esquizofrenia. Hoy hace puntería en el arte del cuento transformado en película, trasladando su eufórico histerismo contra Blancanieves. Ahora bien, existen aquí no solo uno, sino tres problemas morales en función de la libertad. El primero está referido a la difusión o marketing del film. Todo es válido para hacer publicidad, pero siempre en favor de la ideología que sostiene el Objetivo 2030. El segundo es el intento de fundamentación de la censura, en orden a la ideología antinatural fucsia arcoíris. Cito: las revisoras de parques temáticos, Kate Dove y Julie Tremaine, han denunciado el beso, comillas, que él, el príncipe, le da sin su consentimiento a Blancanieves, mientras ella duerme. Afirman, no puede ser amor verdadero, ya que no sabe lo que está sucediendo. Según ellas, con esto se enseñaría a los niños que está bien besar a otra persona, independientemente de si las partes están o no dispuestas a ello. Con lo cual, el nivel intelectual de Kate Dove y Julie Tremaine es perfectamente compatible con el de la época. Quienes vieron el grafeno de ayer ya lo han concluido. Por último, y el peor de todos, es la permanente necesidad de esta guardia pretoriana de censurar y pasar por su filtro a todo cuanto sea encantar el mundo. Si mal no recuerdo, Blancanieves estaba enamorada del príncipe, pero a lo mejor
no leyeron ni el libro. Me interrogo hasta cuándo. ¿Hasta cuándo miserables conformistas de la literatura, escritores, docentes, filólogos, filósofos, inútiles de esbozar un pensamiento, persistirán en la vagancia mental de no impulsar un microscópico movimiento neuronal para ayudarnos a liberarnos de esta tiranía? ¿Cuándo alzarán la voz para decirle a Disney que si no le gusta la historia de Blancanieves, que haga una película sobre las mariposas fucsia arcoíris? ¿Cuánto silencio paupérrimo que delatan esa cualidad de insectos? Intelectualoides de factorías artificiales, no nos vengan a decir qué literatura dar o no a nuestros niños, como si fueran la meca del arte. Me ha venido en mente una idea fantástica. ¿Qué habría hecho Miguel Ángel si apareciera Disney para decirle que David no podría estar desnudo? Muy probablemente, hombre de su época, artista inimitable, habría reaccionado como se espera de un hombre que cuida su obra. Habría estirado el brazo, los habría medido y les arrojaría el cincel justo en el lugar preciso. Por si a alguno se le escapó la idea vigente, Disney se autoproclama el cúlmine, vértice del arte, y por nuestro bien toma la decisión de qué literatura es o no buena para nosotros y nuestros hijos. Y decide que si este libro no es bueno, no solo lo censura, sino que expropia al autor de su obra, quitando y poniendo lo que le apetece como políticamente correcto a sus delirios ideológicos. A ver si el resumen al menos les provoca algo de escozor. El sistema económico en manos al psicocapitalismo. El gobierno mundial en manos a la globocracia. Nuestra salud y la de nuestros hijos en manos a la cienciocracia. Y la cultura en manos de intelectualoides de factorías artificiales. Vayamos despertando, pues va siendo hora de que prueben una cucharada de nuestra medicina, como por ejemplo la de San Quintín. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. El evento 2020 ha revelado un hito en el que pocos han reparado. Afirmábamos en el Grafeno de hace 2 días que a mayor grado de instrucción, el miedo es más grande, otorgando elementos de juicio. Sin embargo, nuestro análisis es escaso sin referir al miedo como cualidad extendida en forma exponencial en esta posmodernidad emergencial. En efecto, es imposible comprobar o corroborar materialmente que esta es la sociedad que más miedo ha experimentado a lo largo de la historia de todos los tiempos. Pero ante los hechos, la actitud de sumisión como aceptación de una nueva normalidad que altera radicalmente nuestro mundo, forma de vida, de relaciones, de trabajo, nuestra antropología. Aún a riesgo del error, afirmo que esta sociedad, esta posmodernidad, es la cúspide del reinado del miedo hasta aquí, de todos los tiempos.
La aceleración de un proceso en curso ha dejado al descubierto que el bípedo actual, representante de todas estas generaciones en curso, es hijo del miedo. Basta preguntarse cuál sería la reacción del hombre del siglo XIX, sin irnos más allá. Un San Martín, un Artigas, un Güemes, que son hombres conocidos en nuestra América. Tengo la impresión de que o bien lanzarían una carcajada, nos arrojarían un discurso de reprimenda y luego desenvainarían. O bien les atacaría el llanto de ver cómo el hombre, arrodillado, insectificado, se ha reducido en su naturaleza, privado hasta de la voluntad de combatir. Claro que no opina lo mismo el habitante en la casa de la Pantera Rosa y el de la lata de sardinas en La Plata. Y esto coincide con lo dicho ayer sobre Miguel Ángel. No obstante, vamos a entendernos. Hay un miedo que es natural y otro antinatural. Si me pongo en el camino de un león, si me encuentro en una situación desconocida, como un temporal devastador en medio de la nada, o en una guerra, lo normal es experimentar miedo, pues me encontraría ante un peligro que es real, que está en mi entorno y estoy experimentando. De ahí que el instinto de supervivencia me indique que debo huir o ponerme al reparo. Tal y como dijimos esta semana, el miedo abstracto que se instala en la mente es ficticio. Y lejos del miedo real, que desaparece cuando desaparece la causa, el león, la tormenta, la guerra, el miedo mental es imaginario y creciente, y tal temor es el cimiento utilizado por la manipulación de la globocracia. Así de pequeños se temía al hombre de la bolsa como un fantasma inoculado para evitar conductas no deseadas. Una acción temeraria, pues el niño teme y mucho. De grande es la reducción al mundo de la abstracción, de la imagen representada en los medios de la irrealidad virtual, tendientes a instalar una concepción del mundo que actúe sobre el ánimo. El adulto teme a los hombres de la bolsa de comercio, cuyo poder puede o no generar un golpe de estado económico. No es una acción temeraria, es repudiable. Y hoy se teme a los hombres de bata blanca de la cienciocracia, que se reúnen en un laboratorio y pueden o no decidir liberar, o se les puede escapar Batman. No es una acción temeraria ni repudiable, es pura maldad. Aún así, aún en el vértice de la posmodernidad, la sociedad más temerosa de todos los tiempos, hay una noticia peor que es pasar al segundo puesto, frente al miedo que se instala en los niños. Nótese que no dijimos adolescentes, sino niños. Hace muy poco tiempo he visto a un niño pequeño afirmar que el tapabocas debe ponerse por seguridad, con la firmeza y convicción de quien realiza una afirmación coherente, contundente, meditada. Y me vino en mente el grado de adoctrinamiento al que se debe estar sometiendo a los niños en las casas y las escuelas. El encuadramiento cuasi perfecto militar de la distancia, la inhibición de expresar en presencia de la autoridad educativa, el típico contacto que tienen los niños al jugar. Y los adultos, bien, disciplinados mientras entre el miedo irracional
y la sumisión. Son lobotomizados por la nueva normalidad. Se teme más a una imagen digital representada en una pantalla sobre la que nos dicen y afirman cosas poco claras, titubeantes, inconsistentes, que a esto que alguna vez escuchamos, que es duro, contundente y claro. Cito, comillas, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cierro comillas. El miedo irreal, esa representación abstracta, siempre creciente, esculpida en la mente, es un instrumento inoculado, depositado por los agentes de la manipulación, los mismos que crean la pócima mágica y puntiaguda que lo hacen menguar. Este mito del dogma de la nueva religión ungida de la posmodernidad carece de razón y de consistencia. En cualquier caso, de las consecuencias del miedo a un bicho o ser un tibio, si hay que tener miedo, la perinola está dando vueltas. ¿A cuál temerías más? La religión de la cienciocracia tiene oscuros agujeros en su doctrina, pero ni todo su desarrollo, ni todos sus chirimbolos son suficientes para probar la inexistencia de lo divino. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Bien, hablemos de lo que pasó en Madrid. En principio, lo más importante, cuando se hace un análisis político, se debe intentar objetivar el escenario y tomar cada cuadro para entender un hecho e insertar este hecho en un contexto que tiene una dimensión. Mientras ese proceso es un ejercicio del criterio político, sirve para saber dónde se está parado, qué puede esperarse y fundamentalmente tener suficiente gimnasia si alguna vez nos toca tomar decisiones. De ahí la importancia de que el criterio objetivo sea preferente a los deseos en el análisis, es decir, en la inclinación política del analista. En Madrid lo que pasó es lo que se esperaba, la primacía de la racionalidad, y no lo que hemos visto en los informativos, en especial en los de Buenos Aires. Me explico. Díaz Ayuso, la victoriosa líder que obtuvo la mayoría, es una isla dentro de un partido corrupto, autoproclamado liberal desde el punto de vista económico, pero en el fondo participa del progresismo fucsia arcoíris. La derrota del Partido Comunista, convertido en Podemos, o Más Madrid, que engaña desde sus siglas a millones de españoles, los pone en el lugar marginal que siempre ha tenido el comunismo en Occidente, un espacio reducido del que participa fundamentalmente los hijos de la burguesía afincados en las universidades. Y la debacle del Partido Socialista se corresponde con el desastre de gobierno de Sánchez, que lleva junto a Podemos, cuyo líder bajó a Madrid a competir como excusa para huir del gobierno nacional y no quedar pegado al desastre. Mientras Vox
un partido que se erige entre el nacionalismo, el conservadurismo y el liberalismo, de la nada ha pasado en 4 años a tener representaciones en todo el país, poco a poco obteniendo mejores resultados. Ahí el análisis electoral, el fotograma. Ahora vamos a ver el escenario. 2 partidos han gobernado España desde 1975, el Partido Popular y los socialistas. Ambos se reparten la responsabilidad del estado político, social y económico del país. Unos son la típica corrupción histórica, amiga del capital, cuyo único interés es que los negocios fluyan, pero se desentiende de la cuestión social. Han permitido y votado las leyes que los progresistas votan, por ejemplo, en los gobiernos del kirchnerismo. Díaz Ayuso es un liderazgo con base en un prestigio familiar que otorga una autoridad hereditaria, pero a su vez ha mostrado en la oposición rebeldía y ha confrontado con el progresismo de izquierda con argumentos y audacia. Si uno toma a Ayuso y la mira, lo que se pregunta es cómo participa de un partido tan mediocre que sostuvo a Sánchez cuando Vox le hizo una moción de censura para quitarlo del poder. Luego está el socialismo, que representa a Sánchez, hijo del personalismo típico de la izquierda, el adulador que llega por adulación, y adula con mucha inteligencia y perspicacia, tanto como para sentarse en la presidencia, prescindiendo de toda moral para alcanzar sus objetivos. El Partido Socialista Obrero Español es la reminiscencia del típico socialismo europeo que acaba negociando con Podemos, que es una auténtica formación de líderes comunistas. Son castristas, guevaristas y estalinistas. Ahora bien, la emergencia de Podemos tiene como reacción la emergencia de Vox. Formaciones en tensión de signos opuestos, uno un cuasi comunismo y el otro un cuasi nacionalismo. Ambas ideologías son de importación. Acaban siendo reacciones al capitalismo progresista del Partido Popular y el Partido Socialista, que ejercen esta ensalada del centro. Amigos de la globocracia, la cienciocracia y todo lo fucsia arcoíris. A Sánchez lo llevó al poder la coalición con Podemos y lo salvó Vox este año con la solicitud de deuda europea. La elección de Madrid es un resultado que se esperaba desde la racionalidad. Un voto de hartazgo a la coalición social comunista de Sánchez Iglesias, pero que en el fondo no proyecta una solución para el país. Es un parche que espera que Vox y el Partido Popular obtengan suficientes escaños a nivel nacional para quitar la coalición socialista comunista. Sin embargo, si damos por cierto este escenario de la victoria de la derecha, Vox tiene como escudo al Partido Popular para excusar no aplicar sus políticas de supuesta confrontación con el progresismo. Lo utilizó en las regiones donde facilitó los gobiernos del Partido Popular. El problema es que todas son incógnitas, apariencias o excusas. Pero el pescado sigue sin venderse. Vox tiene una ventaja sobre el resto como visión prospectiva. Encumbró africanos, argentinos y cubanos. Pero
Vamos a ver a la hora de la decisión quién se define para defender a nuestra España. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Grafeno busca cierta racionalidad y claridad en el escenario. Si no hay claridad, cometeremos siempre los mismos errores. No acudimos a una retórica incendiaria, sino a un análisis vehemente. Es molesto que nos tomen por estúpidos, y algunos relatos lo hacen. El que hace el farsante, habitante en la casa de la Pantera Rosa, es adecuado a la nueva normalidad. Nos cuenta que el prefijo pam y sustantivo demos fue más duro que su lucha contra el hambre. Y resulta que el 7 de mayo de 2021 hace público que le preocupa mucho el hambre de los niños. Y ha descubierto que a esa edad se forma el hombre del futuro. Me permito una corrección. Se forma es una parcialidad insuficiente. Sería un se forja, se constituye. Lo acompaña la curia eclesiástica nacional, popular, protocolar y caritativa, asintiendo, cabeceando en primer plano. Lo que 50 millones de argentinos descubrimos por las palabras del habitante en la casa de la Pantera Rosa es que la economía crece y que los que más tienen deben solidariamente aportar, ya que el 40% lo pasa mal. Y promueve la ética alfonsinista. Sin dudas, la tarjeta alimentar es lo mismo que la caja pan. Nadie le recuerda a los jóvenes, el gobierno de Alfonsín daba a los pobres la caja pan, con alimentos, aceite, harinas, yerba, fideos. No hay mucho que analizar. Vamos a dar razón a Fernández cuando dice que el gobierno precedente, la energía debe aumentar el 165%. Pero la solución a todo esto que hablamos es fácil. El decreto, si lo usa para otras cosas. Habría que ir a buscar a Macri, empeñarlo y meterlo preso. Macri debió hacer lo propio con Cristina, pero como todos se necesitan y todos se deben favores, aquí a la cárcel nadie. Y esto tiene mucho que ver con los vergonzosos aplausos que le dedican al llevar la tarjeta alimentaria a más familias que tengan menores de 14 años a su cargo. Primero sembraron la miseria y ahora aplauden el paliativo. Son tan miserables como el habitante en la lata de sardinas en La Plata. Veamos qué no dicen. La miseria no es culpa de la ola provocada por Batman, sino el desgobierno desde 1976 que se profundiza en 1983. Y Alberto Fernández participa en todos los gobiernos. Aquí en Grafeno lo detallamos hace unos meses. Segundo, la aceleración del colapso económico deviene de la paralización decretada por Alberto Fernández. Es su responsabilidad. No hizo lo que Trump, lo que Suiza o Alemania,
que pusieron los billetes antes de que las empresas quebraran. Me dirán, bueno, no somos Suiza, Estados Unidos o Alemania, pero para otras cosas saben endeudarse. Entonces háganse cargo y eviten la demagogia de las lágrimas de cocodrilo. Lo concreto de nuestra actualidad es que mientras unos están en el barco, otros están en los botes de emergencia y millones con el agua al cuello con un salvavidas. La posdemocracia parte de la base en 1976. Se funda en 1983, profundizada en el año 2000 y consolidada en 2020 por el cierre de la economía y la abolición de la libertad. Con la participación de la Unión Industrial Argentina, la Iglesia, los sindicatos, la rural, las redes de la realidad virtual, las academias, las ONGs, todos los partidos políticos, las gobernaciones provinciales, etcétera, etcétera y más, etcétera. Se han prostituido como preludio de aproximación a la jubilación forzosa. Es la decadencia que experimentan. Nadie les obligó a prostituirse. Lo hicieron por comodidad y beneficio. Y ahora se proponen como víctima de los poderes cuando participan activamente gerenciando a nivel local el poder de la globocracia. El drama nacional no empezó con Macri. Macri tiene una inmensa responsabilidad. Fue tan inútil como su sucesor. Muchos exhabitantes y los cohabitantes de la casa de la Pantera Rosa, el matrimonio de conveniencia de los Fernández, él y ella, son activistas de la catástrofe y deberían compartir celda junto a Macri. Veamos el contexto. Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, España. Cada uno tiene sus propios dramas históricos. En la economía, unos ejercen el pillaje, otros el chantaje y algunos la violencia. No existe el famoso libre mercado. Desde ya es infinitamente más grande el problema del hambre, pero más aún lo es la ausencia de perspectiva. El gobierno alemán, italiano, francés, norteamericano o español tienen el mismo grado de confianza interior que el gobierno argentino. Ninguno. Y metidos en una mentira inabarcable, se ven abocados a continuar en forma indefinida, pues para acabar con ella se precisa decir la verdad. Y si ésta ve la luz, la primera fila de colaboradores de la globocracia y el psicocapitalismo acabarían siendo la picada previa al almuerzo de los gusanos. La encrucijada de estos días se avecina a velocidad de vértigo. El sofisma es insostenible. Hay que hacer lo que corresponde o acabar diluidos como Esparta. Los discursos de este sujeto que se atribuye buenismo ni valen ni bastan. Si no hay capacidad, si hay incompetencia o las fuerzas anímicas son escasas, saben dónde está la puerta. Y ahí emerge un nuevo problema. Madrid. Lo dijimos ayer. No hay ni siquiera un liderazgo nacional que instituya una isla en nuestra clase dirigente. El maquillaje no basta. Esto no va de ponernos bonitos y espléndidos, de apariencias, sino de confluir en un espacio de caras pintadas, de guerreros para encaminar la República a su destino de grandeza.
convocando a las bases, las reales, no las ONG disfrazadas de movimientos sociales. Una última advertencia, quizá la más útil de todo lo dicho. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. El gobierno, la clase dirigente, las ONGs tienen una doctrina fucsia arcoíris, liberal o marxista, pero fucsia arcoíris, son el progresismo. Hasta que los argentinos no se decidan a tomar una doctrina propia, continuarán recurriendo al fracaso permanente de la imitación europea. Y eso no sirve. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. El cubículo fucsia arcoíris está plagado de gente bien intencionada, pero como bien sabemos, el camino que lleva al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y no puede negarse que la posmodernidad propone la exaltación de los deseos bajo fórmulas de corrientes como una posición asumida por la secularización de Dios a la particularidad de su yo, lo cual es una porción en la categoría de narcisista, incluso psicópata, que pretende demostrar una especie de empatía que por definición tiene todos los ingredientes para ser falsa. Se acusa, y con razón, al nacionalismo de la exaltación de la nación e incapacidad de reconocer virtud en las otras, con lo cual se niega la posibilidad de virtud a pueblos enteros y por tanto constituye un error grosero. Pero si reducimos la escala de lo general a lo particular, la exaltación de los deseos es una especie de yoísmo encauzado por corrientes, colectivizado en grupos, fragmentando la común unidad bajo la óptica particular y parcializada de una sociedad nihilista. Desde el punto de vista político, la nación del narcisista es el yo. Y la colectivización de los deseos, a los que apela el argumento emocional de mi necesidad de cristalizar mis deseos, es una alianza de intereses que exalta la realización de los deseos de forma ilimitada. Así, la imposición de la moral de la parte al todo se escinde de la lógica y el axioma que el todo es mayor que las partes. Pero en esta imposición la exaltación de las emociones juega un rol fundamental. Encontrar la conexión capaz de encubrir una estrategia de manipulación. El arte de la falsedad se ejerce hoy, tanto en la política como en el movimiento social. Se puede ser nacionalista, liberal o marxista, sin dejar de ejercer la exaltación de una falsa empatía emocional fucsia arcoíris, en función de cristalizar mis deseos, que dicho sea de paso, es la forma más elemental del hombre que no alcanza a un grado más elevado de civilización y realización. De ahí que la posmodernidad se sienta agredida por las virtudes eternas, pues en ellas hay un límite a los deseos y la manipulación, por ser un ejercicio injusto como medio para lograr los fines, por aquella vieja verdad, principio o valor,
de que el fin no puede justificar los medios. Pero hoy que la regla de la convivencia es fucsia arcoíris, nadie puede ejercer la defensa de una idea, un amor, o una posición intransigente, como puede ser tener fe, principios, valores y disposición a dar la vida por ellos. No solo es dentro a la posdemocracia algo políticamente incorrecto, sino absolutamente reprensible, pues lo único absoluto en la posdemocracia es oponerse en disidencia a sus disvalores, el relato de la cienciocracia y el libre comercio de los titulares del psicocapitalismo. Y en este caso, la condena, censura y destierro de la vida pública y en las redes de la irrealidad virtual está garantizado. Cae por su propio peso la invitación amable del coaching y la no tan amable norma legal a no llamar las cosas por su nombre, lo cual está vinculado a resignificar en modo marxista las realidades concretas. Todo aquello que no es políticamente correcto es odio, aunque la expresión sea del habla del pueblo y constituya una verdad del tamaño del sol. El mundo debe ser interpretado y expresado en términos delicados, dulces, inocuos, neutrales, resilientes. Hay una única expresión radical tolerada. Es la de los intolerantes de la globocracia, que toman de los intelectualoides de las factorías artificiales. Todo lo demás es prohibido de facto. En la Cuba de Fidel Castro, el habitante disidente de Cuba era encarcelado o invitado a dejar la isla. En la posmodernidad se puede acabar encarcelado o estar invitado a salir de la especie, sin demasiada dulzura, resiliencia, ni términos delicados. Estos narcisistas que reconocen la nación del yo y sus deseos, en alianza con todos los exultantes de los suyos, han puesto la parte sobre el todo, como quien pretende ir a algún lado poniendo la carreta delante del caballo. Y un observador en su sano juicio tiene la prohibición de llamarle pelotudo al productor de este hecho de la carreta, pero no lo puede decir de forma seria, de forma irónica, ni en broma. La dictadura de las minorías no es en este sentido resiliente. Por tanto, volvamos al principio, volvamos a la virtud de lo eterno, y en nuestros grupos de referencia seamos capaces de usar nuestro hermoso y colorido idioma castellano. Profundicemos los argumentos que sostienen nuestra posición, estudiando. Apliquemos la empatía ocupando el lugar de los demás, cuando ese otro es capaz de ponerse en el nuestro. Reciprocidad. Convertirnos en falsos empáticos no agrega un solo voto ni un solo brazo para la lucha. De exquisitos manipuladores está lleno el gobierno, las instituciones, la posdemocracia, la cienciocracia, el psicocapitalismo financiero y las redes de la realidad virtual, haciendo daño, utilizando el control, censurando y abusando de nuestra buena voluntad. Llamemos al pan pan y al vino vino, y al universo fucsia arcoíris, lo que es para nuestro pluriverso de virtudes heredadas. Ellos son
la tiranía. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Al hilo de lo que ayer expresamos sobre la falsa empatía, existe una falsa solidaridad. Recordemos que la función de la neolengua es el engaño, el de los distraídos y el convencimiento de los superficiales, ocultando lo que en realidad pretende. Es como la tinta del pulpo que distrae para no ser atrapado. A las ONGs se ha denominado agentes de desarrollo. En realidad, la penetración en los espacios sociales de las ONGs es el resultado de una vocación política, de una financiación externa de otros poderes, para obtener la representación simbólica social en espacios ocupados históricamente, por las organizaciones libres del pueblo u organizaciones intermedias. Ese espacio es la forma natural de cristalizar problemas e intereses reales a nivel local, que además presentaban como alternativa a la visión estatal, gubernamental, otra apreciación y posible solución ante un conflicto inmerso. Lo cierto es que el no reconocimiento de estas organizaciones libres del pueblo devino de la mano del agotamiento de las proyecciones políticas, incapaces de cabalgar el corcel de los tiempos. Con un oportunismo estratégico, las ONGs acaban siendo el caballo de Troya de los lobbies que sostienen un relato noble, pero llevan soterrado el hedonismo liberticida del discurso de la desvinculación. La libertad en la concepción de la posmodernidad es la exaltación de los deseos. Impone el deber moral a la sociedad de posibilitar esa concreción, enalteciendo todo tipo de símbolo que adquiere un grado de moral individual, colectivizada e impuesta como si fuera universal y obligatoria a toda la comunidad. Y si la comunidad no acepta sus valores, recurre a todos los insultos políticos que usualmente utiliza la progresía fucsia arcoíris. De lo primero que se nos intenta convencer es que la libertad es la desvinculación de todo vínculo que es opresor, incluido el territorial. Entonces, las ONGs son la agencia de marketing, de difusión de valores, ocupación de un espacio de poder utilizado como canal de presión que se usa en la oposición para llegar al gobierno o del gobierno para justificar sus actos. Pero además se ha convertido en una fuerza de choque paraterrorista. De ahí que las ONGs tengan como los partidos etiquetas indicativas del espíritu que las mueve y la solidaridad que refiere. Sostienen un relato y catapultan a la política a sus activistas. Por ejemplo, las de defensa de los derechos humanos son las mismas que hicieron el lobby por el aborto. Y mañana serán las que impulsen la eutanasia bajo el subterfugio de muerte digna. En este ejemplo nótese que existe una parcialidad en los derechos humanos, donde el primer nivel alcanza a todo terrorismo que desafía las leyes, la soberanía, la paz, la sana convivencia en una nación, en favor de una teoría de la opresión post-marxista que se difunde en la irrealidad virtual, mientras que los derechos humanos del hombre de a pie no existen.
Esta categorización que enarbola la bandera de los derechos humanos produce como reacción la negación de los derechos humanos. Incluso para quien concentra en sí el máximo delito de romper la paz mediante una violencia desproporcionada, el guerrillero. Pero en la era de la neutralidad cultural, de la nada o fucsia arcoíris, toda vocación de restaurar el orden, incluso el orden constitucional, es una limitación de la libertad. Todo intento de legitimizar los deseos colectivizados como ejecución de presión se instituyen en una posición que ellos denominan extremista. Las ONGs han entrado hasta en los colegios a dar clases del sofismo fucsia arcoíris a nuestros hijos, para convertirlos a sus disvalores. Cuando en esas tareas que involucraban la acción social, estaban los padres y las madres, ayudando en la organización de una visita a un lugar, un día de campo, u organizar juegos o actuaciones que referían claramente al sostén de la comunidad histórica de la que somos parte, contra la asimilación de vivir en sociedades de intereses. Ese es el motivo por el que en la Universidad de La Punta, en la provincia de San Luis, hay 2 mástiles con trapos arcoíris junto al pabellón nacional. Aquí una muestra de esa penetración progresista, el simbolismo y la capitulación del gobierno de San Luis. El nudo gordiano que hay que desatar es desactivar la intromisión de la falsa solidaridad de las ONGs, documentada en un extenso, frondoso y escalofriante prontuario de colaboración con el acervo doctrinario de la teoría global en curso en muchos países. No es casualidad que la banca, las empresas de la realidad virtual, fomenten mediante la más baja de las estrategias de propaganda publicitaria, usando imágenes o vídeos con mujeres, niños desnutridos o delante de la destrucción que ha provocado una guerra, para la donación de todo tipo de ONGs vinculadas a la globocracia, la posdemocracia y el psicocapitalismo, desde UNICEF hasta el cajón desastre del todo sin fronteras, que incorpora el relato intelectualoide de sus factorías académicas. Estas organizaciones globales y virtuales son estrictamente responsables de la duplicación silenciada de la miseria. La falsa solidaridad es una forma de engaño que evidencia los valores que promueven. A vos te piden solidaridad y ellos evaden su responsabilidad. Hablan de la emergencia medioambiental y ellos, que la provocaron, nos dicen que solidariamente debemos pagar nosotros, que la sufrimos. La tiranía nos propone como cura del alma resiliencia y emociones, en función de calmar nuestro ánimo de insurrección fundante y que, a conciencia, capitulemos y paguemos la catástrofe, haciendo ejercicio de empatía con otros que están peor. Pero como bien dice el refranero de nuestro pueblo, mal de muchos, consuelo de tontos.